Bueno, y es el momento para tener nuestra primera conversación del día de hoy con nuestra queridísima Fénix Pérez, doblemente titulada como coach por el IS Human y es la coach de Camino al Sol. Y ella trae una pregunta que, bueno, vamos a ver cómo que vamos a responder eso. ¿Por qué la gente se interesa en lo que se interesa? Fénix querida, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Se oye y se escucha. Perfecto. Ahora te escuchamos muy bien. Buen día, Fénix, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Buenos días, día de tormenta. Bueno. Así es, por lo menos de estar guardaditos aquí. Mira, y este tema de que por qué la gente se interesa en lo que se interesa. Tú sabes, sí, que la gente viene a donde mí, muy chévere, que quieren resolver algo, tú sabes. Ajá. Entonces, eso que quieren resolver, normalmente yo le pongo, como decía Xiomara, di que mala fe. Porque cuando vienen a resolver alguna situación de que no, el equipo no le hace caso, que a mí nadie me da, que mi jefe tal cosa, que el negocio, que no hay personal, nadie quiere trabajar. Normalmente, nosotros, ese tipo de situaciones son la historia de nuestra vida, manifestada ahora, solo que con otro nivel de conciencia, porque ahora tenemos en el mapa que se puede resolver, que tal vez que dicen por ahí, que dice Instagram, que sí que se puede. Y Sí, que sí, sí. coach, y que no sé qué. Entonces, No, si tú te llevas de Instagram con todo lo que se puede hacer y todo el mundo dando recetas, no sé a dónde esto va a hablando parar. de recetas, bueno. sí, es cierto. Sin embargo, yo creo, Rey, que realmente le ha abierto al que está en camino a querer despertar. Ujú. Yo sí siento que ha sido como un acelerador de la toma de conciencia, porque así como vemos muchas cosas terribles, tú sabes. Mira, mi feed de Instagram, después de la tragedia del Jet Set, que yo le daba seguimiento y tal, todo lo que me salía, y todavía hasta hace un mes me doy cuenta que lo que me salía era tragedia, 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 y digo, no, espérate, Momento, claro. le voy a prestar atención, estoy todavía, se queda como el algoritmo. Entonces yo cambié la mente. El interés, dije, no quiero esto más en esto, entonces, ¿qué sí quiero? ¿Qué sí quiero? Entonces, tú sabes, sí tiene sus terribles cosas, pero pasó con el coaching también. Mi Sí. primer profesor de coaching nos dijo que un alumno de él, súper entusiasmado, eufórico, cerró su operación en Colombia, se mudó para Nueva York, montó una oficina de coaching y quebró Claro. porque él se dejó envolver y posiblemente entró en un estado de miedo. O sea, esa curva de entusiasmo comenzó a declinar, producto de no tener como tal vez ese feedback que esperaba. Y como tú dices mucho, Rey, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Sí. Es eso. Entonces, eh, ¿por qué nos interesa lo que nos interesa? Tiene que ver con la historia nuestra. A ver. Y el punto es que yo me engolosino con resolver un problema económico, un problema, y me doy cuenta que tengo 30 años resolviendo problemas económicos y como que eso nunca se va a resolver. Claro que no, si ese sigue siendo el planteamiento al cerebro. Al cerebro yo tengo que plantearle, y en eso me apoyó mucho la programación neurolingüística. Para mí, y lo veo plasmado en mis clientes mucho más rápido que lo que pasó conmigo, que yo me enfoco ya no en resolver el problema. Óyeme, el problema se va a resolver. Se tiene que resolver. Y tengo que dejar también de construir problemas nuevos. Entonces, ¿a dónde yo moví mi mente? En mi película mental, ¿cómo es la vida después que esto está resuelto? Sí, Fénix, ¿y ¿Qué es qué? lo que hay? ¿Qué es lo que hay Claro. después que yo resolví? ¿Y qué debe pasarnos para darnos cuenta de romper ese bucle? Porque, y ahora con los algoritmos, esto va a más, como tú muy bien decías, la experiencia que tú contabas. Es decir, cuando tú te enfocas en un tema, bueno, pues el algoritmo te va poniendo todos los tipos de contenidos que van de una forma u otra relacionados. Entonces, ¿qué debe ocurrir en mí para decir, hey, momento, ¿por qué me está interesando esto? ¿Y cómo Lo, yo hago un cambio? lo primero es hacer un acto de autorresponsabilidad. Ok.
y deducir de manera racional y lógica que si a mí es que me pasa siempre lo mismo, que si yo soy la que tengo esta situación ahora, aunque sea una situación nueva, algo tengo yo que ver con eso y algo tengo yo que poder hacer con eso. ¿Entiendes? Algo tengo yo, algún tipo de poder, porque si a mí es que me duele el pie, ¿m? El pie mío que está doliendo, algo yo tengo que poder hacer, o sea, no puede ser que todas las calamidades, que yo sea la elegida para el sufrimiento y la falta de progreso, no puede ser. Ujú. Entonces, ¿a dónde hay que irse? A esa otra realidad. No quiero usar la palabra futuro, pero sería la que aplica. Vámonos con la mente a tripping, a viajar Ujú. a otra realidad que no sea la que tengo aquí. Esto no quiere decir, porque entonces que todo lo como que lo satanizamos. No quiere decir, no, porque es que ahora los problemas como que se van a resolver solo. No, usted hace su parte. Ahora, su mente no se puede quedar en eso, en proyectar el problema, proyectar, y entonces ahora, y no me llamaron, y no, sino a cómo es cuando, en la otra realidad, cómo es cuando ya eso está resuelto. Entonces, acciones para resolver la situación actual, acciones, y la mente ocupada en otra realidad, ficticia o no, óyeme, ¿qué importa? Dicen los científicos que el cerebro no responde, y te lo voy a poner así, que el cerebro no responde, no distingue entre la realidad y la ficción, y te lo voy a poner así. Tú tienes un pensamiento, digamos que tú estás pensando ahora en cuando te dejaron sola en el colegio, esa sensación que tú sentiste de abandono, que eran las 4 de la tarde y no te habían ido a buscar, y tú conectas con eso, y eso te causa una emoción, una nostalgia, una autoconmiseración, eso te lleva a un estado de penumbra. Entra así a una reunión de negocio para que tú veas cómo te va a ir en la reunión de negocio. Claro, será un desastre total. Entonces, la realidad del abandono en el colegio no pasó, pero tú estás generando acciones Ujú. en base a una emoción del pasado. Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces, ok, si yo me voy a esa realidad ficticia o no, óyeme, el mundo de Disney, vete a Santa Claus y crea que es la vida mía después de que yo resolví este problema que tengo con las relaciones, este problema que tengo con el dinero, este problema que tengo con el cuerpo, este problema que tengo con el tiempo, este problema que tengo con el negocio. Después de eso, cuando yo lo resuelva, ¿qué hay al otro lado del arco iris? Para saber qué es lo que tú quieres. Porque después que tú rebajas, la meta rebaja, después que tú rebajas, ¿qué? Exacto. De hecho, Ah, y hay esa que engordar sensación, otra vez. tú sabes que es interesante, Fénix, que lances este tema, le des esa mirada, porque ¿qué ocurre cuando tú estás involucrado en un proyecto importante? Que estás tan metido en el proyecto que una vez concluye ese proyecto queda una sensación de vacío que no te permite disfrutar el logro obtenido, porque te quedabas, estuviste tan metido en eso que al cuerpo entonces le queda como esa adrenalina de qué más. Y entonces es muy normal después de un proyecto o tú te caes o tú te enganchas en otra cosa. Entonces vamos saltando, pan, pan, de una cosa a otra, Fénix. Que te cause la misma emoción. ¿Tú sabes por qué yo Claro. le salí? Entre otras cosas, porque a mí el teatro, yo hice teatro desde los 5 años hasta los 23. O sea, yo llegué a ser profesional. Eh, Tú sabes de las cosas que a mí más me asustaba del teatro, aparte de aprenderme los textos, Ajá. que ¿Qué era? esa nostalgia terrible, ese hoyo en el pecho cuando se acababa una obra. En serio. Claro, porque es que tú tienes 3 meses, 6 meses con un grupo viviendo prácticamente, que todos los días somos, o sea, se vuelve la constante, se vuelve El ensayo, claro. el ensayo, ensayo, ensayo. Después viene la obra, el éxtasis, los aplausos, la crítica, el enojo, la cosa. Después viene todo eso. Y eso se acaba, oye, eso se acabó, de que de ahora para ahorita, en una noche, ¡prum! Se cerró la sala, última función, ya. Y casi todas las obras quedan con eso de que vamos a reponer el 90% de las obras, 99% no se No repone. se reponen, sí. Eso requiere un músculo tan grande para reactivarlo, tú sabes. Ahora, ese hoyo que queda es un vacío. Y un vacío que si yo lo tengo que llenar de nuevo, pues necesito otro high de la misma intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entra la vida espiritual. Porque si no, los actores todos fueran
como que suicida, y mira, muchos se van. Porque queda ese hoyo, y es un hoyo espiritual, ese hoyo se llena con un poder superior, con una actividad, con una familia a donde uno regresar, o sea, eso se tiene que llenar con algo más allá de lo material, más allá de lo excitante. Entonces, después que tú resuelves tu problema, eso que te interesa resolver, ¿qué hay después? Pero de manera estable, sin el high, sin esa elevación así, en ese pico de adrenalina, de endorfina, no, ¿cómo es la vida feliz, estable y tranquila? ¿Cómo es? Ay, yéndome todos los fines de semana, camping, leyendo. Entonces, vete a esa sensación para que eso se vaya volviendo una costumbre en tu sistema nervioso, en tu sistema emocional y por tanto en tu sistema de tomar decisiones. Y eso va a ir construyendo, eso va a ir sacando más rápido de ese hoyo. Correcto. Yo siempre recuerdo en tus primeras intervenciones que te hicieron muy famosa, Fénix, eso de actúa como si. Porque en ese momento el cerebro no distingue si la realidad realmente es así. O sea, si ya esa deuda de verdad se pagó o no. Si ya el negocio comenzó a irle bien o no. Pero el cerebro, como no distingue esa realidad, se pone en modo entonces de disfrutar ese momento y ver más soluciones, tener otra mirada a la misma situación que tú tienes, digamos, en la realidad. Pero el cerebro para él ya es prueba superada y te ofrece otras opciones, otras perspectivas. Mira, te lo voy a poner como un ejemplo. Una clienta que sigue siendo clienta al sol de hoy, esa chica, una chica 40 y pico, 50. Una chica, una jovencita. Jovencita. Vino a donde mí porque ella se quería preparar específicamente para una reunión de consejo en un puesto nuevo que estaba en la empresa donde trabaja. Y el consejo, pues eran todos varones, todos por encima de los 60 años. O sea que ella era una carajita ahí, aunque tenía más de 40. Todo era en inglés y aunque ella es bilingüe, full bilingüe, pero ella no trabaja todo el tiempo en inglés. Y estos tipos eran americanos de Texas con su acento y su cosa. Y no la querían a ella. Entonces, dice ella que no la querían. Oye, la metáfora que surge al ella describirme a mí, yo le voy pidiendo, ¿qué ves? Dice, yo veo 10 dragones botando fuego, todos esperando que yo entre para matarme. Y mi jefe, un leoncito, que es el jefe, el dueño de la empresa, de una multinacional, ya tú sabes, y mi jefe como un cachorrito, porque el jefe es heredero, entonces él es el más junior de la sala. Ya, ok. Los dragones, entonces comenzamos a ensayar, oye, qué cosa más chula, que eran dragones, claro, no le podemos quitar su estatus, pero que eran bebés, porque ellos viven miles de años y nada más tienen 60 años, que son bebecitos de cachorro. Señores, esa mujer me llamó después de esa junta y dijo, Penny, tú no me lo vas a creer. Le digo, yo te voy a creer todo lo que tú me digas, muchacha. Y me dice, yo me metí de esos hombres en el bolsillo. Esos hombres me aman, y son con ternura y todo. Me aman. Yo les dije todo mi plan, me aprobaron la mitad del plan. Cuando me refutaban lo hacían sin sarcasmo. O sea, una cosa que eran como unos cachorros que yo estaba ahí enseñándole cómo es que es el negocio ahora. Y ellos estaban como contentos de que alguien le dijera. Porque ella creó una realidad nueva, la instaló en su sistema nervioso, respiró antes de entrar y cuando entró, la experiencia neurológica fue diferente. Por tanto, las decisiones, las palabras, el gagueo, la duda de si era la expresión correcta en inglés, todo eso se fue. Ella fue a jugar con sus chiquitos. Pero primero ella tuvo que creerse la historia. Ese como si es potente y es más fuerte de lo que uno se imagina. Y es más, a veces uno duda de eso. Porque decimos, y es así como tan fácil. No. Lo que pasa es que el cerebro nuestro, como tú muy bien has dicho, Fénix, no entiende de doble sentido. Por eso, y ese es el efecto que tiene un chiste, una broma, precisamente es eso. Porque el cerebro, tú lo sacas fuera de base. Entonces, cuando tú te crees tu historia, cuando tú te crees la película, ya tú eres eso. Y entonces tú actúas en vía de consecuencia. Es lo que es la mente ganadora. Por ejemplo, cuando usted llega a una sesión de una junta, una negociación, por ejemplo, el efecto que tiene ahora mismo Donald Trump.
cuando va a él siempre ha mostrado, así lo hemos visto en distintos documentales, que ha sido un tipo con una mentalidad muy, muy estructurada y muy fuerte y muy firme. Y él se cree sus cuentos. Y entonces él ha ido haciendo con el tiempo que todo su entorno, de una manera u otra, le tema. De hecho, el momento crítico de una de las cumbres es cuando hay que saludar a Donald Trump. Es decir, ese momento del saludo, del enfrentarse, porque él tiene en su cabeza que él es el rey del mundo. Y no hay quien lo desmonte de ahí, Fénix. Los presidentes tienen que entonces hacer su trabajo mental también. Exactamente, para pero cuando le toque ese momento. Ya ese no es el problema de Trump. No, ese es el tema de los que lo enfrentan a él. Sí. Pero es un asunto de mentalidad. Nos guste el personaje o no. Estoy hablando de la fortaleza mental que ha mostrado de manera coherente en todo el tiempo, ¿no? Oye, los presidentes tienen un séquito para convencerlos de que ellos son presidentes. Y le dicen presidente. Yo conocí a nuestro actual presidente, a Luis Abinader, al principio, hace como 12 años, 13, cuando él estaba comenzando, cuando esto estaba comenzando. Y fuimos a una actividad y que para él conocer las inquietudes de las mujeres empresarias, qué sé yo cuánto. Yo fui con una amiga mía, con Dilia, y él le decían presidente. Sí, no era el hombre que es ahora, porque en aquel momento él era un hombre como un poco, que yo lo vi, yo dije, ay Dios mío, pero él ni él se lo cree, porque es que él anda como así como pasota, como con un hombre como buenote, como el que le dice que sí a todo. Estaba en ese momento inicial, y lo que tú dices es muy cierto, es decir, tienen un séquito que le van diciendo y él se va haciendo de la idea. Que lo van preparando mentalmente. Entonces, Fénix, ¿por qué la gente se interesa en lo que se interesa? Nos diste hoy muy buenas pinceladas. Muchísimas gracias por el aprendizaje de hoy, Fénix. La gente que quiera seguir esta conversación contigo y que tú los prepares para alguna reunión de consejo o no, pero para algún momento importante, ¿cómo se ponen en contacto contigo? Que entren a mi casa digital, fenixperez.com. Ahí, y también en Instagram y en las otras redes, hay un link que los lleva a una comunidad gratuita por WhatsApp. Ahí se habla poco, ahora cuando se habla, se habla. Yo comparto siempre recursos que te ayudan, como me puso alguien ahora en Instagram, de que hay una herramienta nueva y gratis. Sí, porque el punto es, Reinaldo, y tú lo dijiste ahorita, que si yo me lo llego a creer, y el tema de la gente que me busca a mí, es que somos muy racionales. Y es muy difícil, tú sabes. Y además nosotros venimos de una cultura donde te dicen que Santa Claus y el Niño Jesús, y a los 10 años te dicen que no, que todo eso es mentira. Entonces tenemos, llegarnos a creer que no son dragones, nos creemos más fácil que son dragones, pero llegarnos a creer que son cachorritos de dragones, tal vez no es posible, pero es posible instalarlo, y con que yo lo instale ya eso es suficiente. Entonces síganme en fenixperez.com, entra en mi casa digital e ingresa a la comunidad, que voy a compartir los resultados en esta semana del experimento que hicimos. Cierto. Sí, por favor. Una investigación muy poderosa, con unos resultados muy sorprendentes. Qué bueno, Fénix. Te mandamos un abrazo y te despedimos con Pablo Alborán. Esto es Vivir. Así seguimos en este Camino al Sol. Aquí termina Camino al Sol.